vivir la circunstancia de tener que enfrentar un diagnóstico doloroso, un diagnóstico propio o un diagnóstico de un ser querido, de un familiar, de un amigo. Para todos los que por primera vez escuchan el término neurocomunicación, lo que quiero decirles es que desde mi punto de vista la neurocomunicación es una disciplina pedagógica que le enseña al cerebro a pensar de otra manera y eso lo hace simplemente a través de la comunicación. Una comunicación específica que sabe cómo llegar a través del sistema nervioso a todos los ámbitos de la persona, de esa persona que somos. Entonces, vamos a estar charlando sobre esta idea de que podamos entender qué es la neurocomunicación, cómo se aplica, cómo se usa, para qué puede servirles y para qué, desde qué forma podemos estar encontrándonos todos jugando un nuevo juego, el nuevo juego de comunicarnos mejor. ¡Hola, Armando! Hola Andrea, buenas noches para ustedes, buenas casi, bueno, aquí también ya buenas noches. Ah, Qué gusto muy poder bien. saludarte, Andrea, muchas gracias. Y aquí mira, aprendiendo con la tecnología de Facebook, ¿no? Yo decía igual, sí, que la verdad que todos nos tenemos que tener paciencia porque es muy nuevo, ¿sí? Las personas más jóvenes creen que la computación nació con el hombre, porque desde que ellos aprendieron a ver el mundo había una computadora en su casa. Sin embargo, todos los que alguna vez cumplimos 30 años, yo alguna vez cumplí 30 años, sabemos que la computadora está hace muy, muy poquito, ¿sí? Y que toda esta tecnología es súper novedosa, maravillosa, y la abrazo con el alma porque siempre recuerdo a mi abuelito, venido de España, que le mandó una vez una carta a su mamá a los 14 años y no volvió a escribirle, ¿sí? Hoy con todo esto tenemos la posibilidad de vernos, de encontrarnos, de estar juntos aunque no haya un abrazo, de sentir que nos abrazamos porque nos sonreímos y nos miramos, ¿cierto? Cierto, cierto. Y yo les presento a Armando, que para mí es un gran, gran amigo, un colega al que admiro. Armando se especializa en terapia de imanes y lo hace como el mejor porque tiene un gran conocimiento de la biología. Muchas Hace gracias. ahora como, como un gran y profundo estudio de lo que Access Consciousness está mostrando como esta herramienta maravillosa que es el uso de la pregunta y de la palabra para salir de cualquier problema. Lupita, hola. Así es que por eso les quería presentar a Armando y Armando me podrá presentar a mí si quiere también, ¿no? En sus experiencias, en sus cuentos. Claro, Andrea, y primero que todo quiero darte las gracias porque a pesar de la diferencia de horario, yo sé que allá en Argentina es casi medianoche y que puedas estar enlazada aquí con nosotros para que México conozca lo que tú haces, esta disciplina tan maravillosa que es la neurocomunicación y que de verdad, pues desde hace casi 2 años que nos conocemos, que me has ayudado, que me has enseñado, que has compartido tantas experiencias tan padres conmigo y que de verdad me han ayudado muchísimo. Entonces, de verdad te agradezco mucho que puedas enseñarle a la gente lo que es la neurocomunicación aquí en México, porque es algo que realmente es desconocido y va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces te agradezco mucho. Yo sé tu currículum, yo sé toda la experiencia que tienes y todo lo que haces allá en Sudamérica. La verdad es que he visto tus conferencias en video y me gusta mucho. La verdad es que es una disciplina que me gusta mucho. Entonces estoy encantado y además pues dando la noticia de que en enero del próximo año vas a estar aquí con nosotros, ¿no? Aquí en Mexicali y seguramente en otras ciudades del país. Ay, sí, sí, me pone muy, muy contenta. Me gusta mucho ir a México, he ido varias veces y me traigo siempre amigos entrañables. Supongo que en algún momento eh, esto de la tecnología también
ha calado profundo, ¿sí? En Argentina siempre se vio mucho programa de México, entonces hay mucho cariño, ¿sí? Recién decías que se conoce poco la neurocomunicación y seguramente que sí. Mis primeros pasos por esto, de empezar a preguntar, se hicieron a través de mi primera profesión, que todavía abrazo. Yo soy periodista, estudié comunicación social y para mí la pregunta tenía como un espacio de reflexión muy interesante. De hecho, hacía preguntas muy extrañas cuando entrevistaba porque no preguntaba directamente y los entrevistados se sentían muy cómodos y me decían cosas maravillosas. Más tarde llegó a mí la programación neurolingüística y me abrió a un mundo increíble. Recién ahora le empiezan a rendir honores a una técnica que es la base de muchísimas otras cosas que son poderosas. Y después todo el derrotero del coaching, de todo lo que se me ha ocurrido hacer y me ha encantado. Pero cuando retomé el concepto de Robert Masters acerca de la neurocomunicación, me sobrecogió la idea de poder entender el concepto de darle un poquito de vuelta a lo que estábamos haciendo. Por eso esta noche, conversando con Armando, quisimos hablar de un tema que les interesara a todos y lo voy a hacer desde el principio que tiene esta disciplina, que es, como hoy decía, pensar fuera de la cajita, ¿sí? A mí me encanta cuando la gente que viene a las consultas me dice, ay, no lo había pensado así, uy, no lo había pensado así, uy, no lo había Es pensado mi, así. es mi dicho favorito cuando platico contigo, ¿eh? Entonces, esto lo que genera es una sensación de bienestar, porque si yo lo pensaba de un modo y ese modo me generaba angustia, cuando lo pienso diferente, la angustia se va. Cuando hablo de pensar diferente, hablo de pensar con estrategias que me permitan superar antiguas creencias. ¿Quién no las tiene? ¿Quién alguna vez en México, en Brasil, en el país que fuere, no estuvo sujeto al dicho de la abuelita, de la mamá o del papá que dice, cómase todo lo que hay en el plato, mijito, que hay niños que se mueren de hambre? ¿O es que no lo escucharon? ¿Sí? Sí. Ahora la pregunta que yo me hago desde hace muchísimos años es, ¿y qué me querían enseñar con eso? ¿Que dejara muerto de hambre al pobre niño, que no le convidara? ¿Qué le dicen a mi niña interna cuando estoy comiendo y me dice que me lo coma todo porque hay otro que se muere de hambre? ¿Por qué si yo ya estoy satisfecha, me tengo que comer todo? ¿Desde qué creencia de haber pasado hambre esa persona lo dice? Tal vez no pasó hambre ella misma, sus abuelos, ¿sí? Y de esto vamos a estar hablando, de cómo nos pasamos de generación en generación, dichos, creencias, todo tipo de conocimientos, ¿cierto? Los conocimientos pasan de mano en mano. Bien, algunos conocimientos son buenos y otros, como las creencias, podríamos revisarlos. La pregunta o el título de la charla tenía que ver con quién no estuvo en algún momento sujeto a un diagnóstico doloroso, a un diagnóstico que lo llenó de angustia, a un diagnóstico que lo asustó mucho, a un diagnóstico propio o al diagnóstico sobre un amigo, un amor, un conocido, un familiar. Muchísimos de nosotros hemos estado en circunstancias en donde el diagnóstico lo que genera es un miedo tan grande que si no estabas del todo enfermo con un diagnóstico mal dado, seguro que te enfermas, ¿sí? Y hace un tiempo di una charla para un grupo de médicos en un hospital cerca de donde vivo y yo les preguntaba, doctores, ¿para qué sirve la columna vertebral?
Y entonces empezaron, bueno, sostiene el cuerpo, bueno, sostener la cabeza, bueno. Y digo, sí, pero la columna vertebral sirve para pensar, sirve para acercarme a las emociones y sirve para alejarme de las emociones. Y si uno no sabe cómo manejar el cuerpo del paciente para darle un diagnóstico, y si el paciente está sentado de una forma incorrecta, va a tomar ese diagnóstico como fatal, terrible, terminante, no va a encontrar salida escapatoria. Ahora, a todos los que están escuchando les voy a pedir, incluido Armando, ¿qué tal si ponen la cabecita por detrás del eje de la columna, todos tiraditos para atrás, y ahora miran ahí adelante cualquier cosa penosa, dolorosa, traten de imaginar alguna si pueden. Si es que lo hacen, si es que lo logran, no va a ser tan angustiante como si estuvieran tirados para adelante. Pueden volverse al eje, sentarse derechitos. ¿Qué pasó contigo, Armando, que es con el que más puedo interactuar? ¿Sentiste la No, diferencia? sí, sí hay ¿No sentí? diferencia. Ah, no, sí. ¿Cuál fue la diferencia? Realmente cuando uno se acuerda de algo, logras conectar con las emociones que se sintieron en ese momento. Y ya he aprendido que cuando llevo mi espalda hacia atrás, que la cabeza está más atrás del eje, no hay esa conexión, no logras como encender el botoncito de on. Del me, del me asusto. Así que vamos a volver a hacerlo. Yo sé que esto se dice en todos los cursos, pero nadie cumple, pero por el bien de todos los que están mirando, les pido, les ruego, que piensen en una tontería, en algo tonto que hayan perdido las llaves, en algo muy livianito y se tiren para adelante ahora. Te cambio de posición, Armando. Para Pongan adelante ahora. para adelante, la cabeza un poco para abajo y que ahora piensen en que si mañana tienen que madrugar mucho o algo que les moleste o lo que fuere, llevar a los niños al colegio y que el apuro. Y ahora todo el mundo para atrás tú, que eres mi modelo. Y ahora, por favor, traten de pensar en lo complicado que era. Vuelve al eje. ¿Qué pasó? Estando al frente hay como una sensación de pesadez, de incomodidad. Y estando Ujú. hacia atrás, aunque traigas el pensamiento o traigas el recuerdo, no es igual. Bien. Entonces, aprender sobre la biología humana es responsabilidad de los profesionales, pero también es propia porque si yo conozco, yo me puedo ayudar a mí misma. Si voy con un profesional que no tiene ese cuidado, para mí es higiene, pero no tiene esa higiene a la hora de darme un diagnóstico o de hablarme de algo pesado, yo solita me voy a recostar como si fuera en primera en un avión, ¿sí? Y quizás si ese profesional no me lo hizo hacer, no me cuidó en ese sentido, puede ser que no conozca ese espacio de la biología humana. No necesita entonces decirle nada, porque sería entrar en una controversia, en una crítica. Ale, ¿sí? Simplemente me cuido. Sí, sigo hablando como si no pasara nada, pero me echo un poquito para atrás. ¿Se entiende, Lupita, Martín, los que estén? Sí, ¿Sí? Bien, quería regalarles este ejercicio porque, aunque alguna vez se les pase hacerlo, es decir, se olviden de hacerlo, quizás gracias Martín, cuando les duela o sientan algo en el cuerpo, van a recordar mis palabras y se van a ir para atrás, ¿sí? Y van a tomar esas palabras, esos consejos, esas recomendaciones, las recriminaciones, lo que fuere disociados de otra forma, ¿sí? Van a poder prestar la mente
a lo que está ocurriendo en vez de las emociones. Me parece como un acto de amor protegernos, y protegernos implica saber. Marta, mi Goya, mi vida, hace tanto que no te veo, qué linda. Bueno, mientras tanto seguimos hablando y entonces sobre el título era esos diagnósticos que asustan, esos diagnósticos que duelen, y cómo me protejo. Una de las formas de protegerse es utilizando este comportamiento. Ajá, doctor, sí, así que es terrible esto que tengo. Bueno, no me diga, ¿sí? Y ya me lo tomo de otra manera, ¿sí? Los profesionales suelen decirnos que si no ponemos un poquito de voluntad, que si no ponemos de algo de nosotros, que si no ponemos un poquito de fe o compromiso, entonces no vamos a mejorar. Andrea, ¿Les ha pasado? ¿Sí? una pregunta. Esta técnica de llevar la cabeza hacia atrás del eje, ¿la podemos utilizar también cuando algo nos está agobiando, que no sea una enfermedad, no sea alguna La decisión que usan consideremos para todo. importante? Ok, Claro, muchas por gracias. eso, gracias, perdón que te pisé a veces el audio. La usan para lo que sea, ¿sí? Les permite pensar de una manera, les permite pensar de la otra, ustedes exploren. Si estuviéramos en un curso, tendrían un montón de datos de dónde, cómo, pero me gustaría que se lleven esta noche como regalo la idea de poder ayudarse unos a otros eh, sin tomarse las cosas tan a pecho, porque las personas creen ser muy racionales. De hecho, estoy segura que vos crees que sos racional, que vos también, que a él, que ella, que todos creen que son racionales. Ahora, cuando piensan, ¿están resolviendo problemas? ¿O están en el pasado porque yo le dije, ella me dijo, o están futureando y le voy a decir y le voy a hacer y le... Pensar, señoras y señores, es resolver problemas. Si están repasando el pasado, si están temiendo o proyectándose al futuro todo el tiempo, no están pensando, ¿sí? Están en otros mecanismos y es mucho más emocional que racional. Así es que, Mm. amiguitos, todos los que se creen tan racionales y que llegan con esta cara al consultorio, se los puedo asegurar, si tienen esa cara, están emocionales, ¿sí? Ok. Como dicen ustedes, ¿te cayó el 5? Es ¿O el eran los 20 20? en México. En México es el 20. Ah, era más. Bien. Entonces, mientras seguimos hablando, voy a hacer un pantallazo de algunas cositas. Si me quieren hacer una pregunta, estoy para eso. Solo quiero darles unos disparadores, unos temas de los que se pueda sacar más. Hay otro concepto muy interesante del que se habla todo el tiempo y es que hay como estadísticas acerca de enfermedades, acerca de edades para tener una enfermedad. ¿Lo han escuchado? Hoy hablaba Sí. con alguien y me decía, bueno, lo que ocurre fue con Mimi, con María Navarro, que me decía, bueno, es que mi hermano a los 50 y pico de años tuvo tal enfermedad, pero el médico nos dijo que a esa edad era muy probable porque las estadísticas subían a X número. Entonces, les quiero decir a todos, la pregunta es, ¿las estadísticas de qué país? Las estadísticas de personas de 50 años, ¿de qué condición social? Las estadísticas de las personas de 50 años, ¿de qué estatus de pareja o de relación? Porque no es lo mismo una persona de 50 años, blanca, en un país súper desarrollado, que una persona de color, de un país pobrísimo. Ya se sabe que tenemos distintas enfermedades, que desarrollamos distintas dolencias y en la mayoría de los casos tienen que ver con esta cosa medioambiental.
Y cuando hablo de medio ambiente no estoy hablando de la polución, ni de los gases, ni de lo que se come. Estoy hablando de una polución, sí, pero es de la polución comunicacional. Muchísima gente, la mayoría de los que conozco, se preocupan mucho hoy día por la calidad de los alimentos. Que si son de granja, que si no son de granja, que lo que fuere. Ahora, si pregunto si alguien le daría de comer, no sé, pollo o carne o verduras en mal estado, podridas, a su hijo o a su familia, ¿alguien lo haría? No. Sin embargo, pensamientos podridos no hay problema, ¿cierto? O sea, que miren la tele y que haya bombardeo, que miren la televisión y haya insultos, o que se insulten en medio de la familia mientras uno come. Eso es harina de otro costal. Eso enferma. Eso enferma. Pero volviendo al tema del diagnóstico, entonces cuando alguien me dice que a determinada edad yo estoy propensa a tener determinadas cosas, porque hay una estadística que dice que las personas de más de 30 años tienen probabilidades de... Entonces vuelvo a preguntar, ¿las personas de más de 30 años de qué país? ¿Las personas de más de 30 años de qué condición económica? ¿Las personas de más de 30 años que trabajan en qué cosa? ¿O es que acaso ustedes creen que es lo mismo ser docente con la sobredosis de energía que uno necesita para trabajar con mucha gente o muchos niños, o que ser tornero o el señor que le pasa el torno a la calle? No, cada uno con su peso, cada uno con su responsabilidad, pero son dos trabajos que seguramente van a desarrollar traumas diferentes. Y quiero que se queden con esa palabra, traumas. Otro de los Traumas. tópicos, sí, traumas, gracias. Otro de los tópicos de los que quería hablar hoy es el tópico del árbol genealógico. Hoy hablamos mucho de lo transgeneracional, pero a nivel profesional, cuando hablamos de las profesiones clásicas, estamos como bastante acostumbrados a que nos digan, y nosotros lo repetimos, porque que alguien lo diga, pero repetir, que como mi papá tuvo presión alta, yo voy a tener presión alta. Oye, Que como mi Andrea, papá murió, sí, mi vida. mi mamá me dice siempre que mi papá era diabético y mi mamá tiene años diciéndome que no coma galletas, que no coma pasteles, que yo tengo que comer como diabético para que no me dé. Fíjate. No sé si está escuchando tu mamá, pero por si lo hace, sería muy saludable que no nos contagiáramos unos. Vamos a seguir hablando acerca de los diagnósticos dolorosos, de los diagnósticos que asustan, de cómo cuidarnos para que un diagnóstico dicho por alguien que tal vez no sabe cómo darlo no nos cause un mal efecto. Y vamos a trabajar, que ya lo hicimos en el video anterior, las formas de poder evitar sentirnos tan estresados. Estar expuestos al estrés que significa recibir una mala noticia de una forma en la que el cerebro está predispuesto a magnificarla, a proyectarla como algo improbable de encontrar solución. Y la idea de estar pensando entre todos la mejor forma de dejar de sufrir de más. Lo que duele, lo que molesta mucho, lo que invalida, todo nos hace sufrir, pero a veces sufrimos de más. Para eso hay fórmulas. Uno puede parar de sufrir
cuando empieza a tomar conciencia. Recién hablaba Armando de su mamá, que tiene mucho miedo a que su hijo desarrolle la enfermedad que su papá tenía, diabetes. Entonces ella le dice, no comas esto, no comas aquello. Bien, la diabetes, igual que un par de enfermedades extra, tienen que ver muchísimo con sentirse perseguido, con un susto grande. La mitad de las enfermedades que tenemos son por estrés, para simplificarlo, ¿es cierto? Así es que si estresamos al otro, ¿lo estamos cuidando? Si cada vez que te vas a llevar algo a la boca te digo, no lo hagas, no, que te vas a enfermar, no, que en vez de dejarte comer eso en paz, ¿quién te está enfermando soy yo? ¿Cómo es que cuando uno va de vacaciones puede comer piedras con la salsa más picante y se digieren? Porque estamos en paz, todo nos gusta, nos estamos divirtiendo. Y al que no se divierte, ahí va con su gastritis, pero porque no está pasándolo bien, porque tiene algún problema en la cabeza, no quería irse con esa compañía, dejó a otra compañía lejos, o sea, hay algo que le está pasando, pero no es la comida. Habría que dejar de poner el demonio afuera. El demonio en el alimento, digo el demonio en el sentido de eso que me quiere dañar. No es que el alimento me hace daño. Si me como 3 toneladas de azúcar, no, mañana no me encuentran, ¿sí? Pero va a dar igual que me coma 3 toneladas de pasto. Hay muchas cosas que en su medida, que puestas repartidas en el día, no hacen tanto daño. Claro, como esta sociedad ha cocinado muy rico y después de cocinar muy rico empezó a cocinar con cosas que generan adicción, como el azúcar y las harinas, entonces no es que nos comemos una galleta porque es rica. Si está el paquete y lo tenemos, nos comemos todo. Entonces no es que haga mal la harina, es la cantidad que nos comimos, ¿sí? Y si me estoy comiendo todo el paquete, no es porque tengo hambre, es porque estoy tapando alguna otra emoción y entonces me distraigo y mientras pienso en lo que me pasó, en lo que me dijo, en lo que le dije o en lo que le voy a decir, en lo que va a pasar, mastico. Si estuviera resolviendo problemas, no lo haría. Si lo hago cuando resuelvo un problema, fíjense porque tienen una actitud contemplativa. No es que están en la acción. Están en la acción y contemplando. Van y vienen, van y vienen. Por eso tienen ese momento para comer. Solucionar problemas y reír nunca permite comer, nunca. Estábamos hablando antes de que se cortara el audio acerca de las enfermedades y el árbol familiar, ¿sí? Las enfermedades de la genealogía, las enfermedades heredadas de nuestro papá, de nuestra mamá, del abuelito. Y creo que también ahí habría un concepto de revisar. Yo les decía, mi papá murió de un accidente cerebrovascular a los 50 años. Había tenido varias veces episodios de alta presión y tuvo un accidente, tuvo un problemita cardíaco. Ahora, cuando estaba cerca de los 50, alguien que me quería me decía, fíjate, hazte los estudios. Y yo pensaba, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Sí? Me quiere, pero me hace asustar. Y entonces simplemente le dije, yo no tengo el mismo carácter que mi papá, yo no tengo los mismos temores, yo tengo otra alegría, me va a pasar otra cosa, quizás un tranvía por encima, como ya no existen, por lo menos aquí, pero no voy a desarrollar la misma enfermedad. Cuando
una persona es diagnosticada porque su mamá, porque su abuelita, están mirando a la mamá y a la abuelita, que tuvieron determinado cáncer de mama o determinado cáncer de útero, y entonces dicen que si la mamá y la abuelita tienen altas propensiones o alta propensión a padecer esa enfermedad, ¿sí o no? ¿Cierto? Bien. Y tú con la diabetes de tu papá, no la tuya, de tu papá. Ahora, ¿tu mamá por qué tiene tanto miedo a que te tomes la enfermedad de tu papi y no las de ella? ¿Será porque eres hombre? No. O sea, tus tíos también tienen diabetes, tu abuelito tenía, tus abuelitos maternos, los tíos maternos. ¿Cuánta familia tiene uno para escanear? Mucha. Bien, entonces, si mi papá murió a los 50 años y era muy joven, pero mi mamá pasó esa barrera hace muchos años y sigue viva a pesar de haber tenido enfermedades fuertes y como muy activa, y mi abuelita murió a los 85 después de haber sido sedentaria 40 años, y mi otra abuelita el golpe de haber perdido a mi papá, pero murió de 80 y pico, viejita, y mi otro abuelito murió a los 80 y tantos, con un cáncer en el intestino. O sea, cada uno murió de cosas diferentes, ¿sí? ¿Por qué voy a tener que heredar solo la enfermedad de un familiar? Cuando a alguien le dicen que tiene la misma enfermedad que, que su mamá, que su abuela o que sus tías, o en los hombres, que sus papás, que sus abuelos o que sus tíos, porque en general además hay una confusión, entonces cada sexo emparenta con los padres del mismo sexo, ¿sí? La confusión estaría en cómo se cuenta. Es cierto que muchas mujeres que tienen problemas en los senos toman a los niños de una forma, como se aferran mucho a los niños, temen mucho por los niños, les pasan cosas, y a la mamá le pasó igual y a la abuelita le pasó igual. ¿Qué está pasando con nuestras conductas? ¿En qué me parezco a esa persona que se enfermó de algo doloroso o triste o duro? ¿En qué? ¿Qué estoy haciendo tan parecido que podría hacerme generar una enfermedad de ese estilo? Qué ¿En qué interesante. cosas? Gracias. ¿Sí? ¿Me estreso igual que mi papá? ¿Te estresas igual que tu papi? ¿Por las mismas No, yo creo cosas que que no. él? No, tal vez no. Bien. Entonces tal vez no te enfermes de esas cosas. Uno genera enfermedades relacionadas con las creencias que tienen. Sí, Martín, puedes comentar lo que quieras. Cortito, porque para leer. Bien, mientras Martín escribe, pensaba en esto, ¿sí? En quedarnos claros sobre este concepto. Si me dicen que tengo propensión a tener una enfermedad porque un familiar muy cercano la tuvo, quisiera que pongan el nombre de cada uno de los abuelos, de los tíos, de los primos, de las personas más allegadas y escriban de qué se enfermaban. Y luego hagan una estadística, ya que a la ciencia le gusta tanto. A ver cuántos tuvieron diabetes, cuántos tuvieron cáncer, cuántos tuvieron tal cosa. Si la estadística es alta, Martín, dos preguntas, porque ahora ya no te puedo leer más lo anterior, ¿sí? Y espera ahí, así puedo contestarte. Entonces, la idea era decir, bueno, si estoy en esto de poder pensar que tengo una capacidad de poder hacer yo mi propia estadística familiar, darme cuenta de que si estoy en un árbol genealógico que está plagado de distintos momentos de distintas enfermedades, de distinto tipo de muerte, es porque no hay ninguna aferrarse a sentir de la misma manera, a resolver los problemas de la misma manera o a no resolverlos. Si estoy teniendo
un problema igual al de mi abuelita, igual al de, de mis tías, igual, entonces me tengo que preguntar qué me pasa con los mismos temas que ellos no resuelven. ¿Qué me pasa que los resuelvo o no los resuelvo igual que ellos? Como ustedes saben, estoy haciendo una campaña contra el mal humor. Y la pregunta es, si mi papá se malhumoraba y mi abuelito se malhumoraba, probablemente ellos tuvieran el mismo inconveniente. Ahora, si yo no me malhumoro, ¿voy a tener el mismo estrés? No, probablemente no. Tenga otro tipo de forma de convertir la realidad en algo diferente para mí y voy a hacer otros síntomas. ¿Sí? Armando, ¿me sale mi voz de ahí? Ya. Bueno, Martín dice que está a veces angustiado porque su papá murió de cáncer de pulmón y él fumó y entonces el tema de la edad también, que su papá murió a los 50 y él tiene 40, y es cuántos miedos nos ponen. Primero quiero decirles algo, estamos todos o muchos aquí confiando en que mañana amaneceremos, pero hay tanto volcán erupcionando, hay tanta cosa tirándose debajo de la tierra que la hace vibrar, hay tanto meteorito que podría caer, que ¿quién puede asegurarnos que mañana vamos a amanecer? Un acto de fe, nada más. No pongas esa cara, qué miedo. Entonces, la idea es, ¿por qué asustarnos unos a otros con las edades? No es necesario. Hay niños de poquitos años que tienen cáncer, hay gente que fumó hasta los 90 y murió de otra cosa. Nadie dice que fumar sea bueno, de hecho no fumé nunca, así es que no es por eso que lo digo. Estoy diciendo simplemente que cuando la gente se asusta, y peor aún, cuando la gente tiene miedo a llegar a la edad en la que murió otra persona, no sé si va a morir de cáncer, pero va a morir de miedo seguro, ¿sí? Así es que, o el miedo le va a desarrollar una dolencia terrible. Entonces, ¿para qué ponernos en ese problema? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Si yo tengo Alzheimer en la familia, es porque hay algo muy doloroso que quiero olvidar. En general, la gente desarrolla Alzheimer cuando se le muere un hijo, cuando se le va la pareja, cuando alguien muy, muy querido es perdido de vista. Entonces la persona se mete para adentro, empieza a estar en su propio mundo interno y uno lo deja por respeto, otras veces lo deja porque la persona no se deja ayudar aparentemente, y esa persona se va para adentro, y lo que dicen algunas teorías, como la teoría germánica, de la que me he especializado yendo a tomar cursos en muchos países, y de verdad que tiene un sentido increíble, de hecho la biodescodificación se empezó apoyando en ella, es que el cerebro empieza a degradarse porque uno utiliza cada vez menos partes. Si hay un profesional de la medicina podría desdecirme, pero ¿hasta qué punto? Si uno no está al tanto de las emociones y lo que la emoción genera, más allá de decir que la emoción genera estrés, no estoy como tomando en cuenta el poder de decidir estrés de qué tipo mediante un estudio. ¿Qué órgano afecta este estrés? ¿Cómo puedo denostar un conocimiento sin primero probarlo, saborearlo? La curiosidad creo que va a salvar muchas vidas en estos próximos años. Les decía en el primer video, abrazar un método, el que sea, sin tener curiosidad, sin ver, ¿qué tiene esto de bueno? ¿Qué tiene esta persona de interesante para decir? Cuando simplemente digo, esto es, ¿sí? Esto no es de Dios, esto no es de universitario, esto no es... Cuando tomo partido y me salgo de la honra que le podría hacer a mi espíritu, cuando mi espíritu se vuelve curioso, ahí
puedo contagiar todos los males. Pero volviendo al punto, a Martín solamente decirte, Martín, te decía, me asustaban a mí con la idea de que cuando llegara la edad en la que mi papá murió, yo iba a empezar a tener problemas y que tenía que medicarme, porque si no, y que el colesterol, digo, el colesterol es otro tema del que se puede hablar y largo y tendido. Por suerte soy memoriosa y cuando estaba en el colegio secundario me acuerdo que más o menos lo normal se consideraba en 320. Hoy bajaron eso, bajaron eso, bajaron eso. Cuando la gente está en 220, más o menos lo consideran normal. ¿En cuanto, Armando, a ti que te gusta medirte el colesterol? No, no tengo idea. No, perdón, te hacía la broma. Bueno, está entre 240 y 220, creo que lo admisible. Si no, te medican. Ahora, el cerebro necesita grasas para procesar. Y vuelvo al mismo punto, ¿cómo puede ser que hace 40 años atrás 320 era lo normal y no se veía tanto Alzheimer, no se veía tanta degradación, no había tanto enojo, tanta violencia? La gente comía 12 huevos por día. Aquí había una cocinera muy famosa que se llamaba Petrona C. de Gandulfo, con ese nombre, y cocinaba una ensaladita con 16 huevitos. Y además decía huevitos, ¿sí? Y hoy si le ponen uno sin la yema. Solo para pensar. No quiero tener razón. Hay muchas cosas que digo solamente para despertar su intención de ser curiosos. Pero me gustaba la idea de empezar a ser más claros cuando empezamos a tener miedo de que porque mi papá tuvo tal problema, yo voy a tener el mismo. Si mi papá tuvo ese problema y yo tengo algún atisbo de posibilidad de tener la misma enfermedad, lo que debería cambiar es mi forma de enfocar la vida. ¿Sí? Si el papá de Martín estaba muy enojado, porque el cáncer en general viene por el enojo ese de la impotencia, del estrés. Entonces, Martín, lo que tendrías que hacer es sonreír más, relajarte más, ver de qué forma dejas de salir del mal humor. Tengo un par de videos, después te los mando. Quiero contestarle a Ivana, que dice, creo que el estrés y la falta de amor son las enfermedades del cuerpo. Sí, Ivana, pero lo que quiero es que entre todos dejemos de hablar de frases o que hablemos de algo como más concreto. A uno le puede faltar amor, porque no todos tienen amor, pero ¿sabes? Lo que yo he descubierto en las cientos y cientos de consultas de coaching que he tenido, que la gente puede vivir sin amor, pero no sin reconocimiento. La gente se queja aquí de, no puedo conseguir pareja, mi mamá, no me quiere, pero de verdad, lo que les cala hondo es cuando dicen, lo que pasa es que ella nunca, lo que pasa es que él siempre me dice que lo hago mal, lo que pasa es que ella siempre me critica, lo que pasa es que nadie se da cuenta de todo el amor que le pongo, de todo lo bien que hago. Cuando la gente tiene pedido de reconocimiento, wow, eso sí que los tiene todo el tiempo, piensa que piensa. Eso estresa mucho más. Por eso en cada oportunidad que tengo hablo de validar, de decirle a los demás que hacen bien. ¿Para qué marcarle lo que hacen mal? Si total no sirve para nada. Decirle lo que hace bien lo empodera, entonces va a querer hacer más de eso, ¿sí? Para seguir y no mezclar, voy a leer un comentario más. Bueno, Delia Flores Robles dice que te estás viendo en este momento, Armando. Es una prima mía muy querida de Hermosillo, Sonora, aquí en México. Delia de Hermosillo, hermosa. Bien, y... Andrea, una Sí, pregunta. mi vida. Cuando ya está el diagnóstico, que ya están los síntomas presentes, que ya a lo mejor puedes reconocer todo eso que nos estabas platicando ahorita, ¿no?
que hubo una carencia de algo o hubo un evento que me marcó y demás. Ya está. ¿Qué paso sigue? Bien, eh, yo trabajo de este modo y es, cuando una persona tiene una enfermedad grave, siempre le digo, por favor, ¿sí? Ve a tu médico, que te haga todos los estudios, que te indique un tratamiento, porque necesitamos que además haya alguien que vaya corroborando tu mejora, ¿sí? Y mientras esa persona sigue bajo tratamiento médico, yo voy trabajando acerca de los aspectos que desde mi formación le han generado el problema. Yo te decía, habrá profesionales que puedan no estar de acuerdo con la postura de las disciplinas que se manejan hoy día, pero cuando uno encuentra una persona con diabetes, está encontrando una persona que eleva el azúcar para poder salir corriendo. Lo que necesita es, ¡ay, quiero huir de aquí! Algo la persigue, ¿sí? O algo la asustó tanto que hubiera salido corriendo, como quienes han sufrido un asalto, un robo, un rapto. Y quiero que se lo borren de la mente, no les está pasando a ustedes ahora, por lo menos, ¿sí? Entonces, también eso, los estudios de las neurociencias actualmente dicen, la gente no debería medicarse de por vida, ¿sí? Porque si, si, si uno se calma, no se estresa, los valores deberían ir bajando. Si yo sigo tomando la medicación de por vida, estoy empujando, por algún otro lado va a reventar eso si yo sigo estresado. Hagan una estadística personal, ya sé que no, en este momento no somos como empleados de una empresa de estadísticas, pero cada uno tiene un grupo, acerca de la gente que ha tomado pastillas para la presión de por vida. Y fíjense si esa gente tomando la medicación para la presión no le subía igual. Entonces, toman la pastilla de por vida, pero además le suben la dosis. Y esa gente vive asustada permanentemente. Ahora, si le vuelven a subir la dosis y se la tienen controlada, o sea, si a la presión la tienen controlada, en algún momento se va a ir al corazón. Y si ya les operaron el corazón y entonces va a ir derechito al gerente general. Si algo quiero es solamente que pensemos, no soy dueña de la razón, son todas cosas novedosas de hace 20, 30 años y parece que a veces por más universidad y ciencia que haya, 30 años es poco para probar una teoría. Y entonces a veces decidimos ir por el camino más conocido, el clásico, pero es solamente pensar. Si yo estoy enmascarando el síntoma, cuando me sube la presión es que me puse rabioso, ¿sí o no? O me asusté mucho. Y uno puede ponerse rabioso y asustarse y ni siquiera darse cuenta.
Las personas somos altamente influenciables. Vemos una película en el cine y si es de guerra y explota una bomba en la pantalla, ¿quién no hace esto? Como si estuviéramos en la película. Hola, hola. Bueno, esta es la tercera parte de un video que estamos haciendo acerca de los diagnósticos dolorosos, de los diagnósticos que asustan, de cómo nos tomamos las enfermedades y de cómo podríamos hacer para evitar que se hagan más dolorosas de lo que podrían ser. Y mientras esperamos que Armando Bustamante de Mexicali se conecte, les voy dejando como un adelanto, mezcla de como un poquito de lo que dijimos en los videos anteriores, por si alguna vez en el futuro están viendo solo este. Entonces, los diagnósticos que se hacen acerca del árbol genealógico de uno, preguntando si el papá tuvo cáncer, entonces usted tiene probabilidades de tener cáncer. Si en su familia su tía tuvo diabetes, entonces usted tiene posibilidades de tener diabetes. ¿Sí y no? ¿Sí? ¿Qué pasa con todos los otros familiares que no tuvieron ni diabetes ni cáncer y tuvieron otras patologías? ¿No cuentan? ¿Cómo estamos haciendo entre todos para ponernos en problemas que no son ciertos? No todo el mundo se enferma de las mismas enfermedades que tuvieron los padres. Para eso hay que tener algún tipo de comportamiento similar. Claro, todos los tenemos porque se aprende imitando. Por eso es que las personas a veces se enferman de las enfermedades de sus papás de crianza o de alguien muy querido, porque lo que hacen es imitar cómo se angustian, cómo se asustan. Hola Elizabeth. Y desde ese lugar de estar viendo cómo se angustian y cómo se asustan, van construyendo un mecanismo que no es sano. Estamos en la campaña de dejar de maldecir. ¿Se acuerdan? La campaña de dejar de maldecir dice: basta de decirme cuídate, 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 cuídate. La pregunta es: ¿de qué? ¿De quién? Cuídate, ¿por qué? Cuídate. Tal vez no tenga que cuidarme de nada, no quiera cuidarme de nada malo. Tal vez no necesite cuidarme de todos y de cualquiera. Porque la idea es que si me estoy cuidando todo el tiempo me estoy asustando. Por eso digo que me maldicen. Cada vez que me dicen cuídate, como si me fuera a pasar algo. ¿Por qué no decirme que te diviertas mucho, que encuentres gente maravillosa en el camino, que te diviertas con lo que hagas, que te inviten a hacer cosas apasionantes, divertidas, que aprendas? Hay tantas cosas lindas para decir. Estaba hablando acerca de ese concepto, del concepto de el maldecirnos al decirnos cuídate, ¿sí? Lo decía en argentino, entonces decía cuídate. Ahora que estás aquí, respeto al mexicano y digo cuídate, ¿sí? Muchas gracias. Es que no puedo tomar el tono porque además sería como una pantomima, pero trato de hablar un poco más neutral para que no suene solo argentino. Entonces, mientras estábamos hablando del cuídate, hablábamos de los diagnósticos y de las causas que a veces se determinan idiopáticas. Esas causas que aparentemente no tienen ningún motivo o razón de esas enfermedades que no tienen aparentemente ningún motivo o razón conocidos. La neurocomunicación
a través de todos los estudios que se han hecho de la medicina germánica y de lo que ha aportado la biodescodificación después de retomarla, en realidad son todas disciplinas que pueden hacer, igual que los test kinesiológicos, un sondeo acabado de en dónde empieza ese síntoma. ¿Qué es lo que lo despierta? ¿Qué es lo que puede estar trabando, bloqueando? ¿Qué órgano no está funcionando bien para que salga un eczema? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en mi intestino para que yo tenga un brote? Es tan lógico y tan fácil cuando uno lee un poco, aborda el conocimiento, que tiene tanto sentido que uno no puede escaparse a esa verdad, que también sigue siendo una creencia, ¿sí? La idea es que nos protejamos, como les decía, que nos protejamos unos a otros de dejar de contagiarnos. No es posible que estemos todo el tiempo sembrando el pánico en el otro. Cuídate, cuídate, no comas esto, no comas aquello, lo otro hace mal, lo otro hace daño, lávate las manos. Miren, hoy escuchaba nuevamente la recomendación por la radio, ¿sí? Lávense las manos, por lo menos, no me acuerdo si no decían un número de 20 veces por día, ¿sí? Y entonces, digo, lo mal que le hace a la gente que es fervorosamente creyente de cualquier cosa que se dice a través de los medios, que conozco amigas que tuvieron sus hijos y que no dejaban que los chicos usaran juguetes sin antes lavarlo. Esterilizaban todo el material y los niños se enfermaban igual, ¿sí? Creo que es peor porque tienen menos defensas. ¿Cuántos niños viven en el piso, en cuatro patitas antes de empezar a caminar y tocan todo y se lo llevan a la boca? Y no tendría por qué estar pasando tanto. Ahora, cuando uno se lava tanto las manos, sí podría haber un problema. Uno está matando todas las bacterias que cohabitan en este cuerpito. ¿O es que acaso creen que vivían solitos? ¿Sí? Estamos colonizados, somos el planeta de muchas, muchas colonias de animalitos que viven dentro nuestro. Que la Escherichia coli, que, ¿sí? Todos esos microbios, bacterias y virus y todo lo demás que vive dentro nuestro, fuera de nosotros, genera un intercambio vital de la naturaleza. Es solo cuando exceden el número, cuando se pasa de la media, que dejamos de ser nosotros mismos para que ellos terminen devorándonos. Pero mientras eso se mantiene controlado, la idea de ser absolutamente asépticos, lo único que genera es probablemente una gran debilidad, porque no generamos anticuerpos. Entonces, es simplemente para no tomarse de una medida, agarrarse a ella solo por miedo. Usar la lógica, recordar, hacer pantallazos al pasado. ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la historia? La historia sirve para revisar, para pensar qué pasaba con nuestros abuelitos, qué pasaba con tal, qué pasaba con tal, y empezar a movernos de una manera más liberada, más libre de tanta carga de si fumás te morís, si comes grasas te morís, si comes sal te morís, si comes azúcar te morís, si comen harina se mueren, si... O sea, ¿cómo es? Y nadie dice, ay, si gritas en la mesa a tus hijos, te mueres. Si les llenas la cabeza de miedos, se muere. Si lo persigues a morir con lo que come o lo que toma, se muere. ¿Qué pasaría si se pudieran poner a dieta toda una semana de dejar de estar contando cosas que enferman a la hora de la cena? ¿Podrían hacer ese compromiso y estar todos de acuerdo en ver cómo les va para la semana que viene? Claro que sí. Bien,
Me parece que es una buena medida de asepsia. Empezar a lavarse la boquita antes de hablar. Lavarse la boquita de las malas ideas. ¿Viste lo que... ¿Te contaron lo que pasó? ¡Qué terrible! Y ¡zas! Aparece la conversación en la mesa de una cosa dramática que le ocurrió quién sabe a quién a veces. Somos capaces de contar que al hijo del primo de un vecino le hicieron no sé qué cosa, pero no hablamos acerca de qué bien que te salió tal, yo siempre admiré de ti tal cosa, qué maravilloso cuando el abuelito hace esto, qué genial, y empezar a transmitir fortalezas. Si nuestros padres nos hubieran contado más acerca de las fortalezas de su familia, si su familia les hubiera contado más fortalezas acerca de sus antepasados, seríamos aún más geniales de lo que somos. Yo considero que la gente es genial en casi todo lo que hace. Así que me imagino proyectado, si a todos le dijeran genio, ¿en qué lugar estaríamos? Y para terminar, una anécdota de la mano de esto. Fui a dar una conferencia, era una conferencia taller en una empresa, y en otro país, no importa. Entonces, cuando llego a la empresa, me presentan al gerente y no hoy, pero para la que era en ese momento, fue muy sorprendente para mí porque era un hombre con síndrome de Down. Yo nunca había visto a un gerente con síndrome de Down, así que me disculpan, no, son personas y son personas divinas y amorosas, pero yo nunca había visto a nadie llegar a ese cargo, así que me sorprendí, pero no dije nada. Y seguí trabajando y admirada por su liderazgo y todo lo demás. Pero cuando llegó la hora del almuerzo, mi asistente, que se ve que tenía menos filtro, le dice, y con síndrome de Down y todo, usted llegó gerente. Dios mío, ¿no? Hay gente que tiene poco tacto o es muy directa y el muchacho dijo, sí, les voy a contar por qué. Y dijo, es que cuando yo nací, el médico le dijo a mi mamá que no tuviese ninguna, pero ninguna expectativa con respecto a mí. Que no iba a llegar siquiera a atarme los cordones. Y que si hacía un círculo en un papel, lo festejara. Mi mamá era una mujer muy sencilla. No tenía estudios. Una mujer así, simplecita. Así es que cuando el médico le dijo que festejara, lo hizo. Si yo hacía un círculo, lo festejaba, se lo contaba a todo el barrio, lo pegaba en la ventana. Si yo jugaba con algo y ponía el circulito en el circulito o el cuadradito en el cuadradito, lo contaba a todo el barrio, lo festejaba, todos se enteraban y me decían todos, siempre, que yo era brillante. Así es que crecí sabiendo que era brillante. Y fui venciendo todas mis dificultades. Seguro que ayudado por mi madre, la verdad que es un muchacho adorable, ¿no? Con un gran reconocimiento. Pero crecí con cero debilidad. Lo único que hicieron siempre es decirme para qué servía y para qué era genial. Quiero que saquen al crítico que tienen dentro, que corran su lóbulo frontal izquierdo y que se digan una cosa que hagan bien. ¿En qué cosa se sienten como contentos, satisfechos? Si me lo pueden poner en el chat, ¿para qué son geniales? ¿Sí? ¿En qué se sienten cómodos? ¿Con qué se sienten contentos? ¿Para qué son buenos? Sí, el otro día estaba hablando con Bernardo, un cliente de coaching que tengo, y me decía,
te veo y lo que me pregunto es, ¿cómo haces para exponerte así? Y yo entonces decía, primero es que no me expongo así, porque no me expongo, simplemente hablo, me divierto, lo paso bien, me siento relajada, cómoda, entre amigos, pero no me siento expuesta, ¿sí? Todo su yo físico lo llevaba ya a una situación de desventaja, ¿sí? Él se exponía al hablar en público y se los hago una y otra vez, para que se den cuenta de que es nada más que una fantasía de la mente. Alguien, supongo que desde chica, cuando me subía a un remis o cuando iba a cualquier lugar público me decían, ah, ¿qué voz tienes? ¿Eres locutora? ¿Eres locutora? Y no, no lo era, pero me lo decían. Así es que un día me contrataron para que hiciera el ceremonial del presidente de la universidad y luego hasta estudié locución porque me resultó fácil. Pero seguramente toda esa gente que me decía, eres locutora, me lo hizo creer. No soy locutora hoy, no lo ejerzo, pero todas las habilidades y todo ese gusto por comunicar está en mí. Entonces no siento que me expongo, siento simplemente que hablo con vos, con él. Entonces, la idea es que ustedes hagan una listita de 1, 2, 3 cositas para las que crean que son buenos. Si pueden mejorar, las mejoran, claro, todos podemos mejorar. Yo a veces me veo haciendo algunos videos y digo, uy, este sí que me salió genial. Y otras veces, como en este, siento que los cortes me van como corriendo un poquito del eje, tengo que volver. Pero no me quejo, no me estoy diciendo, uy, qué desastre, qué mal. No soy mi peor enemiga cuando me juzgo. Así es que, ¿qué tal si desde este momento estás comprometido a creer que hay algo que haces genial? No me importa si es que horneas pasteles de queso o si plantas algo que de una semilla termina siendo un árbol. Seguramente hay algo que haces bien y eso es lo que te va a enriquecer. Si no tienen más preguntas, entonces vamos a ir cerrando. ¿Qué dices, Armando? No, Andrea, solamente agradecerte que estés con nosotros, agradecerte que nos estés compartiendo estos principios. Es algo que va todavía mucho más allá de lo que nos has contado hoy y estoy muy contento de que vas a estar pronto aquí con nosotros enseñándonos para poder aplicarlo también a otras personas y poder pues procurar el bienestar en nosotros como seres humanos, ¿no? En Y esta ahora que vida. dices, gracias, y ahora que dices en otras personas, el otro día platicábamos y hablamos y yo te decía que durante muchos años cada técnica que iba estudiando me decían que era autoaplicable. Y sí es cierto que hay muchas técnicas que uno podría aplicarse a sí mismo. El problema es que cuando alguien está estresado no puede, no quiere. ¿Sí o no? No puede y Sí. no quiere, ¿sí? Quiere que alguien lo apoye, quiere que alguien lo haga por sí, por él. O sea, es tan así que cuando nos dicen y nos venden que los cursos son autoaplicables, que tú te puedes ayudar a ti mismo, sí, hay un poco. Pero la verdad es que cuando nos enseñan eso, siempre nos hacen practicar con un otro. A nadie le dicen pónganse contra la pared y se resuelven tal problemita. Entonces, ¿qué tal si no estuviera mal? Simplemente fuera mejor decirlo un poco más claro, pero no estuviera mal poder contar con un otro. Seguramente la evolución de la humanidad creo que va a empezar a como adelantarse, a multiplicarse y quizás algún día podamos corrernos de las emociones al punto de poder ayudarnos a nosotros mismos.
pero mientras tanto me parece un acto de amor, un acto de fe confiar en el otro. No soy Dios, no eres Dios, nadie lo es, todos lo somos. Pero cuando tengo miedo, necesito a tu Dios. Cuando tú tienes miedo, necesitas quizás al mío, al de él, al de ella. ¿Y qué es mejor que tener herramientas, la capacidad de pensar más allá de la cajita? La intención, por lo menos la intención de dejar de asustar a los demás. La precaución de cuidarnos cuando nos van a decir algo bravo, ¿sí? Y corrernos. Es mi mensaje para ustedes de esta noche, con todo mi amor y con toda la paz que he sabido armar para mí. ¿Sí? Espero que se sientan bien toda la semana, todo el mes, todo el año, toda la vida. Y si alguna vez no están así, pueden contar conmigo, con gente como Armando, como otras personas que ustedes conocerán que pueden hacer cosas muy buenas. Cuando les pase algo, no se queden solos. Pidan ayuda, Muy bien. busquen ayuda. Y si alguien no se las dio bien en ese momento, fue esa persona. Es la persona, no compatibilizaron, no era el momento de él, no era el momento de ustedes. Pero no se queden solos, porque a veces tratando de salir solos, perdemos mucho tiempo. Armando, ¿ibas a decir algo? No, no, solamente estaba de acuerdo contigo. Bien, bien. Y ¿qué más es posible, no? Así es. Muchas gracias, Andrea. Gracias por tu tiempo. Gracias por la charla. Espero que el próximo, en unas semanas, ¿qué te parece que como en un mes podamos hacer otra transmisión y que nos hables de más cosas tan interesantes? Bien, encantada, encantada, siempre a su disposición. Si quieren visitar la página de Armando, Armando está dando muchas clases de barras de Access. La verdad que a mí las preguntas de Access en particular me parecen muy clarificadoras, muy clarificadoras. Es de verdad un trabajo muy lindo porque nos abre a puertas inimaginadas. Y luego la neurocomunicación que junta todo eso y lo pone para ustedes para que puedan reírse y salir. La idea es esa, es reírnos y salir del problema. Jimena Romero, querida, gracias por estar, gracias, ¿sí? Y te saluda, Armando. Sara Cachú, Gracias. gracias, ¿sí? Sara, hola. Bien, Sara, Martín, si estás ahí, espero haberte ayudado, por lo menos esta idea de que te corras del miedo. Mamá de Armando, si me estás escuchando, basta de decirle al nene que no coma esto o aquello, ¿sí? Muy bien. Bien. Besos y abrazos para todos. Gracias, Andrea. Un abrazo y gracias Gracias a a todas las ti. personas que estuvieron aquí. Bien. Bye bye. Ay, volví. Creo que todos somos bastante nuevos con esta tecnología, así que les pido disculpas. No tenía forma de encontrar la manera de compartir con Armando el video y ahora lo estamos haciendo en vivo. Es así y nos vamos entendiendo unos a otros, eso me parece maravilloso. Entonces, como les decía, estamos todos en este espacio para hablar de lo que nos ha pasado más de una vez y es vivir la circunstancia de tener que enfrentar un diagnóstico doloroso, un diagnóstico propio o un diagnóstico de un ser querido, de un familiar, de un amigo. Pero antes de seguir con el tema, Armando, ¿estás por ahí? Armando, lo voy a decir como en las películas cómicas o no tan cómicas, si estás por ahí da 2 golpes. Bueno, no sé por qué no está saliendo
envío, pero hola Armando, por lo menos estás ahí. Yo quería compartírtelo. Los amigos se van a aburrir. Qué suerte que hay solo amigos, entonces por ahí me esperan un ratito. Bien, gracias María Ocampo. Jime, ¿estás? Bien, lamento muchísimo no poder compartir la imagen con Armando porque habíamos preparado mucho el evento y de verdad me hubiera gustado hacerlo con él. Martín Fernández, encantada de que estés con nosotros y que muchos otros amigos se vayan sumando. Para todos los que por primera vez escuchan el término neurocomunicación, lo que quiero decirles es que desde mi punto de vista la neurocomunicación es una disciplina pedagógica que le enseña al cerebro a pensar de otra manera y eso lo hace simplemente a través de la comunicación. Una comunicación específica que sabe cómo llegar a través del sistema nervioso a todos los ámbitos de la persona, de esa persona que somos. Entonces, vamos a estar charlando sobre esta idea de que podamos entender qué es la neurocomunicación, cómo se aplica, cómo se usa, para qué puede servirles y para qué, desde qué forma podemos estar encontrándonos todos jugando un nuevo juego, el nuevo juego de comunicarnos mejor. Hola Armando. Hola Andrea, buenas noches para ustedes, bueno, aquí también ya buenas noches. Qué gusto Muy poder bien. saludarte Andrea, muchas gracias. Y aquí mira, aprendiendo con la tecnología de Facebook, ¿no? Yo decía igual, sí, que la verdad que todos nos tenemos que tener paciencia porque es muy nuevo, ¿sí? Las personas más jóvenes creen que la computación nació con el hombre, porque desde que ellos aprendieron a ver el mundo había una computadora en su casa. Sin embargo, todos los que alguna vez cumplimos 30 años, yo alguna vez cumplí 30 años, sabemos que la computadora está hace muy poquito, ¿sí? Y que toda esta tecnología es súper novedosa, maravillosa, y la abrazo con el alma porque siempre recuerdo a mi abuelito, venido de España, que le mandó una vez una carta a su mamá a los 14 años y no volvió a escribirle, ¿sí? Hoy con todo esto tenemos la posibilidad de vernos, de encontrarnos, de estar juntos, aunque no haya un abrazo, de sentir que nos abrazamos porque nos sonreímos y nos miramos, ¿cierto? Cierto, cierto. Y yo les presento a Armando, que para mí es un gran amigo, un colega al que admiro. Armando se especializa en terapia de imanes y lo hace como el mejor porque tiene un gran conocimiento de la biología y de todo el movimiento energético. Espero estar presentándote como te guste, y además de Muchas practicar gracias método Andrea, Yuen, muchas hace gracias. ahora como un gran y profundo estudio de lo que Access Consciousness está mostrando como esta herramienta maravillosa que es el uso de la pregunta y de la palabra para salir de cualquier problema. Lupita, hola. Así es que por eso les quería presentar a Armando, y Armando me podrá presentar a mí si quiere también, ¿no? En sus experiencias, en sus cuentos. Claro, Andrea, y primero que todo quiero darte las gracias porque a pesar de la diferencia de horario, yo sé que allá en Argentina es casi medianoche y que puedas estar enlazada aquí con nosotros para que México conozca lo que tú haces, esta disciplina tan maravillosa que es la neurocomunicación y que de verdad, pues desde hace casi 2 años que nos conocemos, que me has ayudado, que me has enseñado, que has compartido tantas experiencias tan padres conmigo y que de verdad me han ayudado muchísimo. Entonces,
De verdad te agradezco mucho que puedas enseñarle a la gente lo que es la neurocomunicación aquí en México, porque es algo que realmente es desconocido y va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces te agradezco mucho. Yo sé tu currículum, yo sé toda la experiencia que tienes y todo lo que haces allá en Sudamérica. La verdad es que he visto tus conferencias en video y me gusta mucho. La verdad es que es una disciplina que me gusta mucho. Entonces estoy encantado y además pues dando la noticia de que en enero del próximo año vas a estar aquí con nosotros, ¿no? Aquí en Mexicali y seguramente en otras ciudades del país. Ay, sí, sí, me pone muy, muy contenta. Me gusta mucho ir a México, he ido varias veces y me traigo siempre amigos entrañables. Supongo que en algún momento eh, esto de la tecnología también ha calado profundo, ¿sí? En Argentina siempre se vio mucho programa de México, entonces hay mucho cariño, ¿sí? Recién decías que se conoce poco la neurocomunicación y seguramente que sí. Mis primeros pasos por esto, de empezar a preguntar, se hicieron a través de mi primera profesión, que todavía abrazo. Yo soy periodista, estudié comunicación social y para mí la pregunta tenía como un espacio de reflexión muy interesante. De hecho, hacía preguntas muy extrañas cuando entrevistaba porque no preguntaba directamente. Y y los entrevistados se sentían muy cómodos y me decían cosas maravillosas. Más tarde llegó a mí la programación neurolingüística y me abrió a un mundo increíble. Recién ahora le empiezan a rendir honores a una técnica que es la base de muchísimas otras cosas que son poderosas. Y después todo el derrotero del coaching, de todo lo que se me ha ocurrido hacer y me ha encantado. Pero cuando retomé el concepto de Robert Masters acerca de la neurocomunicación, me sobrecogió la idea de poder entender la idea, el concepto de darle un poquito de vuelta a lo que estábamos haciendo. Por eso esta noche, conversando con Armando, quisimos hablar de un tema que les interesara a todos y lo voy a hacer desde el principio que tiene esta disciplina, que es, como hoy decía, pensar fuera de la cajita, ¿sí? A mí me encanta cuando la gente que viene a las consultas me dice, ay, no lo había pensado así, uy, no lo había pensado así, uy, no lo había Es pensado mi, así. es mi dicho favorito cuando platico contigo, ¿eh? Entonces, esto lo que genera es una sensación de bienestar, porque si yo lo pensaba de un modo y ese modo me generaba angustia, cuando lo pienso diferente, la angustia se va. Cuando hablo de pensar diferente, hablo de pensar con estrategias que me permitan superar antiguas creencias. ¿Quién no las tiene? ¿Quién alguna vez en México, en Brasil, en el país que fuere, no estuvo sujeto al dicho de la abuelita, de la mamá o del papá que dice, cómase todo lo que hay en el plato, mijito, que hay niños que se mueren de hambre? ¿O es que no lo escucharon? ¿Sí? Sí. Ahora la pregunta que yo me hago desde hace muchísimos años es, ¿y qué me querían enseñar con eso? ¿Que dejara muerto de hambre al pobre niño, que no le convidara? ¿Qué le dicen a mi niña interna cuando estoy comiendo y me dice que me lo coma todo porque hay otro que se muere de hambre? ¿Por qué si yo ya estoy satisfecha, me tengo que comer todo? ¿Desde qué creencia de haber pasado hambre esa persona lo dice? Tal vez no pasó hambre ella misma, sus abuelos, ¿sí? Y de esto vamos a estar hablando, de cómo nos pasamos de generación en generación dichos, creencias, todo tipo de conocimientos, ¿cierto? Los conocimientos pasan de mano en mano. Bien, algunos conocimientos son buenos y otros, como las creencias, podríamos revisarlos. La pregunta o el título de la charla tenía que ver con quién no estuvo
en algún momento sujeto a un diagnóstico doloroso, a un diagnóstico que lo llenó de angustia, a un diagnóstico que lo asustó mucho, a un diagnóstico propio o al diagnóstico sobre un amigo, un amor, un conocido, un familiar. Muchísimos de nosotros hemos estado en circunstancias en donde el diagnóstico lo que genera es un miedo tan grande que si no estabas del todo enfermo con un diagnóstico mal dado, seguro que te enfermas, ¿sí? Y hace un tiempo di una charla para un grupo de médicos en un hospital cerca de donde vivo y yo les preguntaba, doctores, ¿para qué sirve la columna vertebral? Y entonces empezaron, bueno, sostiene el cuerpo, bueno, sostiene la cabeza, bueno. Y digo, sí, pero la columna vertebral sirve para pensar, sirve para acercarme a las emociones y sirve para alejarme de las emociones. Y si uno no sabe cómo manejar el cuerpo del paciente para darle un diagnóstico, y si el paciente está sentado de una forma incorrecta, va a tomar ese diagnóstico como fatal, terrible, terminante, no va a encontrar salida escapatoria. Ahora, a todos los que están escuchando les voy a pedir, incluido Armando, ¿qué tal si ponen la cabecita por detrás del eje de la columna, todos tiraditos para atrás, y ahora miran ahí adelante cualquier cosa penosa, dolorosa, traten de imaginar alguna si pueden. Si es que lo hacen, si es que lo logran, no va a ser tan angustiante como si estuvieran tirados para adelante. Pueden volverse al eje, sentarse derechitos. ¿Qué pasó contigo, Armando, que es con el que más puedo interactuar? ¿Sentiste la No, diferencia? sí, sí hay ¿No sentí? diferencia. Ah, no, sí. ¿Cuál fue la diferencia? Realmente cuando uno se acuerda de algo, logras conectar con las emociones que se sintieron en ese momento. Y ya he aprendido que cuando llevo mi espalda hacia atrás, que la cabeza está más atrás del eje, no hay esa conexión, no logras como encender el botoncito de on. Del me, del me asusto. Así que vamos a volver a hacerlo. Yo sé que esto se dice en todos los cursos, pero nadie cumple, pero por el bien de todos los que están mirando, les pido, les ruego, que piensen en una tontería, en algo tonto que hayan perdido las llaves, en algo muy livianito y se tiren para adelante ahora. Te cambio de posición, Armando. Para Pongan adelante ahora. para adelante, la cabeza un poco para abajo y que ahora piensen en que si mañana tienen que madrugar mucho o algo que les moleste o lo que fuere, llevar a los niños al colegio y que el apuro. Y ahora todo el mundo para atrás tú, que eres mi modelo. Y ahora, por favor, traten de pensar en lo complicado que era. Vuelve al eje. ¿Qué pasó? Estando al frente hay como una sensación de pesadez, de incomodidad. Y estando Uh-huh. hacia atrás, aunque traigas el pensamiento o traigas el recuerdo, no es igual. Bien. Entonces, aprender sobre la biología humana es responsabilidad de los profesionales, pero también es propia porque si yo conozco, yo me puedo ayudar a mí misma. Si voy con un profesional que no tiene ese cuidado, para mí es higiene, pero no tiene esa higiene a la hora de darme un diagnóstico o de hablarme de algo pesado, yo solita me voy a recostar como si fuera en primera en un avión, ¿sí? Y quizás si ese profesional no me lo hizo hacer, no me cuidó en ese sentido, puede ser que no conozca ese espacio de la biología humana
No necesita entonces decirle nada, porque sería entrar en una controversia, en una crítica. Ale, ¿sí? Simplemente me cuido. Sí, sigo hablando como si no pasara nada, pero me echo un poquito para atrás. ¿Se entiende, Lupita, Martín, los que estén? Sí. ¿Sí? Bien, quería regalarles este ejercicio porque, aunque alguna vez se les pase hacerlo, es decir, se olviden de hacerlo, quizás gracias Martín, cuando les duela o sientan algo en el cuerpo, van a recordar mis palabras y se van a ir para atrás, ¿sí? Y van a tomar esas palabras, esos consejos, esas recomendaciones, las recriminaciones, lo que fuere, disociados de otra forma, ¿sí? Van a poder prestar la mente a lo que está ocurriendo en vez de las emociones. Me parece como un acto de amor protegernos, y protegernos implica saber. Marta, mi Goya, mi vida, hace tanto que no te veo, qué linda. Bueno, mientras tanto seguimos hablando y entonces sobre el título era esos diagnósticos que asustan, esos diagnósticos que duelen, y cómo me protejo. Una de las formas de protegerse es utilizando este comportamiento. Ajá, doctor, sí, así que es terrible esto que tengo. Bueno, no me diga, ¿sí? Y ya me lo tomo de otra manera, ¿sí? Los profesionales suelen decirnos que, que si no ponemos un poquito de voluntad, que si no ponemos de algo de nosotros, que si no ponemos un poquito de fe o compromiso, entonces no vamos a mejorar. Andrea, ¿Les ha pasado? ¿Sí? una pregunta. Esta técnica de llevar la cabeza hacia atrás del eje, ¿la podemos utilizar también cuando algo nos está agobiando que no sea una enfermedad, no sé, alguna La decisión que usan consideremos para todo. importante? Ok, Claro, muchas por gracias. eso, gracias, perdón que te pisé a veces el audio. La usan para lo que sea, ¿sí? Les permite pensar de una manera, les permite pensar de la otra, ustedes exploren. Si estuviéramos en un curso, tendrían un montón de datos de dónde, cómo, pero me gustaría que se lleven esta noche como regalo la idea de poder ayudarse unos a otros eh, sin tomarse las cosas tan a pecho, porque las personas creen ser muy racionales. De hecho, estoy segura que vos crees que sos racional, que vos también, que a él, que ella, que todos creen que son racionales. Ahora, cuando piensan, ¿están resolviendo problemas? ¿O están en el pasado porque yo le dije, ella me dijo, o están futureando y le voy a decir y le voy a hacer y le... Pensar, señoras y señores, es resolver problemas. Si están repasando el pasado, si están temiendo o proyectándose al futuro todo el tiempo, no están pensando, ¿sí? Están en otros mecanismos y es mucho más emocional que racional. Así es que, Mm, amiguitos, todos los que se creen tan racionales y que llegan con esta cara al consultorio, se los puedo asegurar, si tienen esa cara, están emocionales, ¿sí? ok. Como dicen ustedes, ¿te cayó el 5? Es ¿O el eran los 20 20? en México. En México es el 20. Ah, era más. Bien. Entonces, mientras seguimos hablando, voy a hacer un pantallazo de algunas cositas. Si me quieren hacer una pregunta, estoy para eso. Solo quiero darles unos disparadores, unos temas de los que se pueda sacar más. Hay otro concepto muy interesante del que se habla todo el tiempo y es que hay como estadísticas acerca de enfermedades, acerca de edades para tener una enfermedad. ¿Lo han escuchado? Hoy hablaba Sí. con alguien y me decía, bueno, lo que ocurre fue con Mimi, con María Navarro, que me decía, bueno, es que mi hermano a los 50 y pico de años tuvo tal enfermedad, pero el médico nos dijo
que a esa edad era muy probable porque las estadísticas subían a X número. Entonces, les quiero decir a todos, la pregunta es, ¿las estadísticas de qué país? ¿Las estadísticas de personas de 50 años de qué condición social? ¿Las estadísticas de las personas de 50 años de qué estatus de pareja o de relación? Porque no es lo mismo una persona de 50 años blanca en un país súper desarrollado que una persona de color de un país pobrísimo. Ya se sabe que tenemos distintas enfermedades, que desarrollamos distintas dolencias y en la mayoría de los casos tiene que ver con esta cosa medioambiental. Y cuando hablo de medio ambiente no estoy hablando de la polución, ni de los gases, ni de lo que se come. Estoy hablando de una polución, sí, pero es de la polución comunicacional. Muchísima gente, la mayoría de los que conozco, se preocupan mucho hoy día por la calidad de los alimentos. Que si son de granja, que si no son de granja, que lo que fuere. Ahora, si pregunto si alguien le daría de comer, no sé, pollo o carne o verduras en mal estado, podridas, a su hijo o a su familia, ¿alguien lo haría? No. Sin embargo, pensamientos podridos no hay problema, ¿cierto? O sea, que miren la tele y que haya bombardeo, que miren la televisión y haya insultos, o que se insulten en medio de la familia mientras uno come. Eso es harina de otro costal. Eso enferma. Eso enferma. Pero volviendo al tema del diagnóstico, entonces cuando alguien me dice que a determinada edad yo estoy propensa a tener determinadas cosas porque hay una estadística que dice que las personas de más de 30 años tienen probabilidades de... Entonces vuelvo a preguntar, ¿las personas de más de 30 años de qué país? ¿Las personas de más de 30 años de qué condición económica? ¿Las personas de más de 30 años que trabajan en qué cosa? ¿O es que acaso ustedes creen que es lo mismo ser docente con la sobredosis de energía que uno necesita para trabajar con mucha gente o muchos niños, o que ser tornero o el señor que le pasa el torno a la calle? No, cada uno con su peso, cada uno con su responsabilidad, pero son dos trabajos que seguramente van a desarrollar traumas diferentes. Y quiero que se queden con esa palabra, traumas. Otro de los tópicos, sí, traumas, gracias. Otro de los tópicos de los que quería hablar hoy es el tópico del árbol genealógico. Hoy hablamos mucho de lo transgeneracional, pero a nivel profesional, cuando hablamos de las profesiones clásicas, estamos como bastante acostumbrados a que nos digan, y nosotros lo repetimos, porque que alguien lo diga, pero repetir, que como mi papá tuvo presión alta, yo voy a tener presión alta. Oye, que como Andrea, mi papá murió, sí, mi vida. mi mamá me dice siempre que mi papá era diabético y mi mamá tiene años diciéndome que no coma galletas, que no coma pasteles, que yo tengo que comer como diabético para que no me dé. Fíjate. No sé si está escuchando tu mamá, pero por si lo hace, sería muy saludable que no nos contagiáramos unos